compartir saberes, opiniones, experiencias en torno a cómo reflexionar sobre la inmigración en Chile desde una perspectiva de derecho. Agradecer en primer lugar al público que aquí está presente por su participación e interés en acompañarnos en esta jornada y también a las organizaciones e instituciones que co-organizamos este seminario por el tiempo y la voluntad que no siempre existe de juntar esfuerzos para pensar y compartir experiencias que nos permitan incidir en la forma en que en la actualidad se diseñan y gestionan las políticas públicas que regulan los flujos migratorios hacia Chile. Tengo que empezar con un pretexto, digamos, que me lleva un poquito de lado del objetivo de mi presentación, pero no puedo eludirlo. Hay un par de hechos recientes que no puedo dejar de mencionar en un seminario sobre esta temática. El primero, volver a traer a la memoria la reciente tragedia en la isla de Lampedusa, donde cientos de migrantes africanos fallecieron en su ánimo de buscar mejores destinos para sus vidas y las de sus seres queridos. Y lo traigo a colación porque aquel drama nos puede parecer muy lejano, pero sin embargo no lo es desde el punto de vista humano, ni tampoco desde la política pública. Hay un conjunto de lecciones que esta tragedia nuevamente nos vuelve a poner delante de los ojos respecto del tratamiento del tema migratorio en las sociedades contemporáneas y de la visión instrumental y maniquea que suele hacerse de la migración en la era de la globalización. El segundo, los recientes acontecimientos que ya mencionaba Betania en la ciudad de Antofagasta, donde a raíz de los sucesos posteriores a un partido de fútbol se desencadenaron una serie de hechos y declaraciones que resultan por lo menos preocupantes de cara a la manera en cómo gestionamos y abordamos el tema migratorio en Chile. Tal y como a primera vista se nos presentan estos hechos, parecieran no estar muy lejos de aquellas posturas que se han posicionado en otras sociedades mal llamadas de acogida de Europa y de Estados Unidos. Las declaraciones, de hecho, de una de las organizadoras de la marcha del pasado sábado, y cito acá, decía: no se trata de una marcha racista ni xenofóbica, absolutamente ese no es el punto. El punto es que se regularicen todos estos temas, que entre gente a Chile que venga a aportar, a trabajar y que no sean una carga social. Posteriormente a estas declaraciones, el intendente declaró al Mercurio Antofagasta, abro comillas, que los foráneos cuentan con demasiadas facilidades para ingresar al territorio nacional y esta situación genera problemas de convivencia y quiebres matrimoniales. Mona declaró además que hay una cantidad de delitos, bueno, a propósito de lo que tú decías, ¿no, Francisca? Que hay una cantidad de delitos nuevos que no se conocían en Chile. Algunos extranjeros están creando problemas de convivencia. Queremos que la gente venga nuevamente a la ciudad a trabajar. Si quieren pasear, que lo hagan, por supuesto, pero dentro de las reglas y exigencias de nuestro país. El intendente de Antofagasta recalcó que la ley de extranjería es clara en Chile y que se está aplicando como corresponde. Creo que hoy en día tenemos que ser más exigentes y estrictos porque si no, esto se va a desbordar. Bueno, uso esto, digamos, un poco como excusa porque a continuación me gustaría, reforzando un poco lo que discutíamos en las mesas justadianas, comentar cuáles pueden ser algunos de los nudos críticos del marco normativo institucional de la inmigración en Chile. En primer lugar, que seguimos trabajando con viejos esquemas para un nuevo rostro de la inmigración, ¿no? Es una inmigración que ya hemos dicho que ha crecido, que ha diversificado su perfil, que tiene una presencia territorial diferenciada, que se ha feminizado, que está además segmentada laboralmente. Y sin embargo, frente a eso, seguimos, digamos, con una política del control, de la regulación, de la seguridad. Luego, la inexistencia de una política migratoria frente a un conjunto de iniciativas particulares que, si bien son bienvenidas, se agradecen y han permitido, digamos, que buena parte de los inmigrantes puedan acceder a ciertos servicios, al no ser, o sea, al no responder a una política integral, pues bueno, pasa lo que ya hemos comentado. El tema del ordenamiento jurídico obsoleto yo creo que ha sido ya más que trabajado, pero que esto genera además importantes déficits en materia entonces de aplicación discrecional
de las normas. Otro tema importante también son las dificultades prácticas para informar y para gestionar localmente los programas. Probablemente en la segunda parte sí que nos puedan contar mejor las personas que trabajan en las municipalidades gestionando estos temas, cuáles son concretamente esas dificultades. Luego sí que de manera más recientemente se ha instalado esta voluntad política para, pongo digamos ahí comillas, modernizar el marco normativo institucional, porque bueno, detrás de esa intención de modernizar hay, o lo que nosotros vemos, prevalece esta óptica más instrumental y economicista de la migración, y sobre todo lo que es más preocupante, una concepción dual del sujeto migrante, ¿no? O sea, este extranjero, digamos, deseable, la palabra extranjero ya de alguna manera califica, entre comillas, o es valorada más positivamente, versus un inmigrante, entre comillas, que es más desechable, o sea, que está en función de los ciclos económicos. La pregunta aquí, la preocupación también es que Chile hoy está todavía en un ciclo expansivo, que pasa, ¿no? Como hoy por hoy pasa en España, etcétera, entra en un ciclo recesivo, ya los migrantes no nos son funcionales a la economía y bueno, luego toma afuera de nuevo, ¿no? Entonces, esa tendencia preocupante hacia una migración selectiva, como también lo ha sido en el pasado, refuerza esta concepción dual de sujeto inmigrante. Este tema también de alguna manera refuerza o alimenta una especie de temor, ¿no? Ciudadano, que de alguna manera influye también en cómo la problemática migratoria es abordada a través de los medios masivos de comunicación, en el temor, ¿no?, a este uso masivo de servicios sociales y de uso, digamos, de recursos que son escasos para la propia población nacional, ¿no? Aquí aparece nuevamente, lo vamos a ver después en los discursos también, esta concepción del migrante, pero del migrante laboral, no del migrante que viene a insertarse en otros sectores socioeconómicos, como un extraño que representa un problema social. A nuestro juicio, el problema aquí son los posibles efectos de esta perspectiva, es en el fondo todavía a un posible endurecimiento de las leyes de extranjería y también a una mayor criminalización de las personas inmigradas, cosa que ya hemos visto en el depulsar, que han tenido también buena parte de las políticas y las normativas en otros rincones del planeta, y al incremento de prácticas entonces administrativas arbitrarias. Digamos, usaba esta contextualización un poco para entender el marco en que se inserta un poco esta investigación que realizamos de manera, o sea, partió estando en la Universidad de Deusto, y es un estudio que pretende comparar 3 destinos, concretamente sobre la migración peruana, eso quiero decir, pero que bueno, algunos de sus resultados son de alguna forma también extensibles o aplicables a otros conjuntos de colectivos inmigrantes en Chile. La investigación pretendía mirar y comprender la migración peruana hacia 3 destinos diferentes, en este caso Chile, España y Canadá, con distintos regímenes de bienestar, y también mirar cómo eso de alguna manera impactaba también en los familiares en origen, o sea, qué repercusiones podía tener el acceso y el ejercicio de ciertos derechos en 3 destinos diferentes en las familias en origen. Entonces, yo brevemente lo que les voy a presentar después son los objetivos de esa investigación, muy breve, sus aspectos metodológicos y algunas notas sobre la discusión teórica, para pasar, ojalá lo más rápido posible, a dar algunos de los resultados que todavía están en discusión. No es una investigación todavía que se ha cerrado, de hecho, dentro de poco tenemos también el compartir o difundir los resultados en las otras sociedades de destino. El objetivo era aproximarnos al fenómeno de las migraciones internacionales, peruanas en este caso, pero desde una perspectiva más de derecho, ¿no? Partíamos del supuesto de que la experiencia migratoria de alguna manera transforma, ¿no?, la visión y la manera de relacionarse con el Estado, y que eso de alguna forma podía incidir también en la forma de ejercer la ciudadanía, tanto en la sociedad de destino como en la sociedad de origen.
Pensábamos que, partiendo de la investigación, que el tema de la protección y del acceso a los derechos, la amplitud y la intensidad de ello estaba definido no solo por la situación legal, que es lo que primero uno suele mirar, ¿no? Los marcos normativos que existen, las políticas, sino también por la naturaleza del régimen de bienestar en que esos migrantes se insertan, o sea, el principio que está detrás de ese régimen sobre el merecimiento de los derechos sociales, ¿no? Y por eso habíamos seleccionado sociedades con regímenes de bienestar diferenciados. Básicamente aquí yo me voy a referir a las entrevistas en profundidad que hicimos en el caso propiamente tal de Chile y de sus familiares en Perú. Procuramos que esa muestra fuera lo más amplia posible. Con esto quiero decir que fueran personas inmigrantes que en Chile habían llegado en distintas etapas, de diferentes sexos, con diferentes niveles de estudio, con diferentes tipos de ocupación, de manera también de ver ciertas posibles variaciones en la manera en cómo se interpretan, se valoran el acceso y el ejercicio de esos derechos. Aquí un poco la muestra en general de la cantidad de entrevistas que hicimos en cada destino. ¿Y cuáles fueron las dimensiones básicamente que analizamos? Nos importaba analizar el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la protección familiar y a la protección contra la exclusión. Y básicamente nos importaba ahí ver cuál era el conocimiento del sistema de protección en particular, de las condiciones en que se ejercía el acceso, qué obstáculos veían o percibían los inmigrantes que tenían para acceder a esos servicios, luego cómo evaluaban su uso, ¿no? Qué dificultades encontraban, y en un segundo momento nos interesaba también si a partir de esa experiencia de accesibilidad y de uso de esos sistemas de protección, qué tipo de actitudes o de prácticas podían derivarse de ellas y cómo se transmitía esa información con las redes familiares, si eso de alguna manera impactaba en un cambio de alguna manera de cómo se percibían los derechos y la forma de ejercer la ciudadanía. Aquí no me voy a detener, solamente mencionar la importancia, que probablemente eso más tarde Pablo lo va a desarrollar con más amplitud, pero sí quiero subrayar la importancia de la noción de ciudadanía para comprender las migraciones internacionales desde una perspectiva de derechos, y cómo también este es un concepto que de alguna manera también está en mucha discusión, digamos, sobre todo en la polémica que hay entre la universalidad de los derechos humanos por un lado y el particularismo de los estados-nación para la inclusión social, cómo este concepto también se pone de alguna forma en jaque a partir de los procesos de globalización y el cuestionamiento, ¿no?, a los límites del Estado-Nación. Hay otros autores también que proponen superar las visiones más tradicionales, más legales del concepto de ciudadanía, incorporando la ciudadanía más social, más cultural, de manera que efectivamente uno pueda recoger las experiencias de vida en sistemas plurales. Sobre los resultados concretamente, aquí les entrego muy sintéticamente un perfil más específico de las personas que entrevistamos, tanto en destino como en origen. Vemos que el promedio de edad de las personas en destino es relativamente joven, personas que fundamentalmente están en una edad productiva y reproductiva. Predominan las mujeres, básicamente sabemos también que en el caso de la inmigración peruana es una inmigración que está altamente feminizada, que se trata de un colectivo ya con un asentamiento relativamente estable, digamos, en el territorio chileno, que en su gran mayoría, y esto ya lo han demostrado muchísimos estudios, tienen un nivel de estudio bastante alto,
En el caso de la muestra había un grupo considerable de universitarios con estudios universitarios inconclusos y que, sin embargo, en cuanto a sus ocupaciones son mucho más diversas. Encontramos un grupo importante de cuidadoras y empleadas domésticas, de conductores, de printores, de dueñas de casa, pero también de empresarios, de empleados dependientes, de profesionales universitarios. En el caso de origen, estas características varían un poco, aunque la mayoría sigue siendo también con estudios universitarios, pero en el caso del empleo era un poco menos diverso probablemente que la muestra en destino. En relación con las redes familiares, a nosotros nos interesaba también mapear el tipo de vínculos que los inmigrantes peruanos tenían tanto en la sociedad de destino como en la sociedad de origen. Y aquí, bueno, como un ejemplo nada más que de una de las entrevistadas, pero también se ve un poco la diversidad, o sea, se trata también, o sea, Perú es probablemente un país con una larga tradición migratoria y que también tiene una diversidad de destinos importantes, aunque Chile se ha convertido en uno de los más significativos en los últimos años, pero en el caso propiamente, por ejemplo, de esta red, ustedes ven, o sea, esta red familiar, la persona que vive en Chile, tiene sus hijos en Santiago, pero los padres están en Perú, tiene 2 hermanos, o sea, 3 hermanos en Estados Unidos y una hermana en Noruega. O sea, se trata, digamos, de una red familiar bastante dispersa, ¿no? Por el mundo, pero que sin embargo mantienen lazos bastante estrechos. En el caso de todas las redes, efectivamente hay un contacto bastante frecuente y fluido. Me interesa destacar que son redes todavía, a pesar de que es un colectivo de un asentamiento, como decimos, relativamente ya estable y de larga data, todavía estas redes están centradas fundamentalmente en la familia y compatriotas fundamentalmente del medio laboral, ¿no? No se extienden, digamos, a otro espacio. Nosotros detectamos que había una baja densidad del vínculo institucional, no así, por ejemplo, en el caso, cito el caso de España, porque también estuve participando allí, donde hay mayores vínculos, ¿no? con las instituciones políticas y sociales. Luego, también en la muestra, digo, esto no necesariamente, que hay un escaso todavía nivel de participación en asociaciones u otro tipo de organizaciones que faciliten o promuevan el acceso a los derechos sociales. Esto es importante porque, a propósito de lo que discutimos aquí también, bueno, cómo promover de alguna forma esa participación. Y en cuanto a los resultados, pues bueno, yo los agrupé para no ser muy... para no extenderme mucho, más que todo en las dimensiones, más que en los ámbitos de protección propiamente tal. Un día que tengamos más tiempo podemos entrar en detalle en cada uno de ellos porque hay algo muy interesante. Respecto al nivel de conciencia de los derechos, detectamos que efectivamente hay un nivel de desarrollo relativamente ya avanzado, porque se trata, como digo yo, de un colectivo que tiene un asentamiento estable, que tiene una experiencia ya de acceso y de uso de ciertos servicios que de alguna manera se transmiten en estas redes familiares y sociales. Sin embargo, hay que destacar que este nivel de desarrollo es diferenciado por ámbito de protección, ¿no? O sea, es mayor en el caso de la salud, de la educación y del trabajo, pero menos en la protección familiar y en la protección contra la exclusión, que también son ámbitos menos desarrollados de alguna manera en su difusión y en su información, y también en la protección al migrante, o sea, en lo que veíamos que exponía Betania recientemente. Y esto también es diferenciado en cuanto a los sujetos entrevistados por su situación migratoria, por su nivel educativo y también por el tipo de inserción laboral que tienen. Es interesante también respecto a su relación con la sociedad de destino y lo que esto puede impactar en la sociedad chilena, que hay una conciencia importante también al mismo tiempo de las desigualdades sociales que existen en Chile, ¿sí? Y de los altos niveles de mercantilización que poseen ciertos sistemas de protección, como el caso de la educación y de la salud. Obviamente que esta conciencia más crítica está situada sobre todo en las personas que tienen mayores niveles de ingreso y de educación, pero aún así es de alguna manera homogéneo esta percepción.
Y la otra cosa fundamental es cómo se incorpora esta idea del derecho al constituirse en beneficiarios de los servicios, ¿no? Al poder acceder a ellos, especialmente en la atención a la salud y la educación, y sobre todo en algunos ámbitos de protección del trabajo, ¿no? Y aquí ya aparecía, o sea, es súper relevante cómo aparece, por ejemplo, la inspección del trabajo como un organismo, como un ente que promueve, que les protege, y sobre todo esta información hay que verla también en comparación o en contraste con la percepción que tienen estas personas sobre su situación en origen, tanto antes del proyecto migratorio, o sea, la percepción que ellos tienen antes del proyecto de la sociedad peruana, antes del proyecto migratorio, como la visión que tienen una vez que han estado aquí, las visitas que han hecho y el contacto que mantienen con las familias. Respecto de la accesibilidad, a pesar de todas las dificultades que nosotros encontramos y que efectivamente existen, sin embargo, desde la valoración, ¿no?, desde la percepción del sujeto, hay una valoración bastante positiva de sus posibilidades de acceso a los derechos sociales en Chile, incluso de los derechos laborales, incluso de los derechos laborales. Y esto se da sobre todo de manera muy reforzada por el contraste con el que tienen con la sociedad peruana en origen, donde existe una visión muy crítica del acceso a estos derechos y del rol protector del Estado. Y esto es de alguna manera transversal en todos los sujetos entrevistados, a menos de que se reconocen importantes déficits, pero sí que al mismo tiempo se valora el poder acceder a ciertas prestaciones. Aquí la variable que incide más negativamente, por supuesto, es el estatus migratorio. O sea, esta valoración positiva cambia mucho si la persona está en una situación regularizada o no, por supuesto. Pero incluso en esos casos, como ya poseen de alguna manera lo que sigue, saben que de alguna manera regularizando su situación pueden acceder. Otro interesante que apareció también como la condición económica es una variable que influye en la calidad del servicio, que esto es transversal también a lo que pasa en Chile, pero no, digamos, en el acceso. Y los obstáculos de la percepción de los entrevistados son atribuidos a los problemas estructurales que tiene el sistema de protección social en Chile en general, pero no a una restricción hacia determinados grupos, en este caso hacia los inmigrantes en particular. En general, con la evaluación de los servicios, aquí también vuelve a aparecer una valoración en términos positivos, en términos generales, digo, ¿no? Y nuevamente, en contraste con origen, se resalta el orden, el respeto de la norma, la existencia de beneficios, la preocupación del Estado, y eso que nosotros criticamos tanto al Estado chileno, la preocupación del Estado chileno por promover y garantizar los derechos sociales y laborales, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo se reconoce la presencia de situaciones discriminatorias, y aquí esto relativiza esa valoración positiva, que van desde la discriminación expresa por su condición de inmigrante, por su condición y origen, y en este caso inmigrante y peruano, hasta otras formas más sutiles que son tan preocupantes como la anterior, que es esta exaltación positiva, ¿no?, de ciertos rasgos o atributos propios, entre comillas, del ser peruano, que los colocan como más aptos para realizar determinados trabajos. Y esto además se cruza, como en la cita que les pongo más abajo, con otras variables de discriminación ya presentes en la sociedad chilena, las variables de clase y de género, ¿no? O sea, ese posicionamiento les hace ver también la importancia del rol del Estado como protector y garante de los derechos. Hay una crítica muy fuerte de la mercantilización de los servicios fundamentales, que a su vez que les hace ver cómo las transformaciones que están viendo que acontecen en la sociedad peruana de hoy no transiten, ¿no?, hacia ese camino que ha tomado Chile. Y por último, el posicionamiento, nosotros también percibimos que son recursos que de alguna manera ya están instalados, una movilización positiva de parte de los inmigrantes para informarse y en consecuencia reclamar y exigir derechos negados o vulnerados, ¿no? Entonces esa es una capacidad que de alguna manera ya está instalada y que puede aprovecharse positivamente. Por último, algunas cosas que se me ocurrían pensando en los resultados. Yo creo que la experiencia de acceso y disfrute de esos derechos, por eso es que hay que cambiar el foco, ¿no?, cambiar el foco de
de la mirada ha generado un proceso importante de ciudadanización de los inmigrantes, por lo menos en los discursos y en las prácticas que ellos describen. Es un proceso de ciudadanización que todavía, por supuesto, es incipiente, está limitado, tiene ciertos obstáculos, pero que de alguna manera ya está instalado. Ese proceso, a mi juicio, se expresa en una lectura más crítica de la realidad de origen, también de la realidad en la que están viviendo. Emerge de manera importante la pregunta por el desarrollo de la sociedad peruana y qué se puede hacer para transformarla y que esos derechos también se instalen allí. Hay un balance también más equilibrado de la experiencia en la sociedad chilena. Cuando digo un balance más equilibrado es que se reconocen tanto los cambios positivos, sobre todo de las personas que llevan ya más tiempo, o sea, que pueden reconocer, bueno, aquí han habido ciertos pasos, pero también de las limitaciones que existen. Por último, es una mayor exigencia y reconocimiento de los derechos sociales y laborales de las personas inmigrantes y una mayor demanda por información y asesoramiento. Lo negativo, o sea que frente a esta valoración más positiva persisten los temores, sobre todo en relación a las posibilidades de una integración social, no vía la asimilación, sino vía la exigencia de derechos de ciudadanía social, ejercicio de ciudadanía social, y la imagen también que se construye del colectivo inmigrante peruano, que a juicio de la gran mayoría de los entrevistados no es una imagen que se ajusta a la realidad y al aporte que ese colectivo también hace a la sociedad chilena. Con todo, predomina un discurso de ver la experiencia migratoria no como un problema, a propósito de lo que seguimos pensando, sino como un aporte no solo al desarrollo de la sociedad chilena, sino también a la sociedad peruana. Y termino con una cita de un familiar en Perú, ¿ya? De un familiar inmigrante peruano que entrevistamos en Perú. Un poco resume esta idea de empoderamiento de los derechos. Yo creo que, menciona él, hay una conciencia que va creciendo de parte del ciudadano peruano, que hay una responsabilidad, que hay también conciencia de ciudadanía. Esto es mi derecho, no me lo regala el Estado. Y en los últimos años, en general, los peruanos en el extranjero han tratado de buscar para ellos mejores condiciones de vida, pero al mismo tiempo han significado un aporte para el desarrollo aquí en el país. Eso, muchas gracias.